Así es, Carlos, cuando son las 7:24 de la mañana, de inmediato vamos a iniciar nuestra última entrevista de la mañana de hoy. Él es Pedro Euse, miembro del Buró Político Nacional del Partido Comunista de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Hay muchos temas que discutir el día de hoy, señor Euse, entre ellos un pronunciamiento que realizaron ustedes esta semana. Desde hace algunos meses el Partido Comunista de Venezuela ha sido bastante crítico en cuanto a las políticas que ha implementado el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, en esta oportunidad indican que el gobierno es burgués y que no está del lado de los trabajadores. ¿Cuál es la postura actualmente de ustedes? Bueno, primero, un saludo, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el Partido Comunista de Venezuela siempre ha sido crítico, siempre, y lo seguirá siempre, por nuestra concepción ideológica, por nuestros principios clasistas, ¿no? Ahora, el Partido Comunista está planteando lo siguiente. Primero, consideramos que es necesario fortalecer la unidad antiimperialista, la unidad nacional antiimperialista. Es necesario fortalecer la capacidad del pueblo venezolano y de las fuerzas sociales y políticas progresistas, patrióticas, antiimperialistas, frente a la agresión que desarrolla el imperialismo y específicamente el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, contra el pueblo venezolano, porque no es tanto contra el gobierno, es contra el pueblo venezolano. Y en ese sentido, dejo sentado que el PCV reconoce al gobierno del presidente Maduro, ¿no? y reconoce la necesidad de que le haga... No se desliga. No, nosotros estamos reconociendo al presidente Maduro y a su gobierno. Y estamos reconociendo la necesidad de que todos, juntos todos, le hagamos frente a la agresión del imperialismo estadounidense expresada, por ejemplo, en las medidas unilaterales coercitivas ilegales que llaman y que sancionen. Pero también hemos dicho que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha incumplido compromisos que adquirió con el Partido Comunista de Venezuela. A propósito de ese tema me quiero detener porque en agosto del año pasado sostuvieron una reunión con el mandatario Nicolás Maduro, llegaron a unos puntos, llegaron a unos acuerdos. Sin embargo, ustedes el día de hoy dicen que hay incumplimiento por parte de eso. ¿Cómo se puede interpretar que el Partido Comunista de Venezuela es uno de los partidos más antiguos de Venezuela y que no son escuchados por el Ejecutivo Nacional, pero sí es escuchado el Partido Socialista Unido de Venezuela? Sí, bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido de gobierno, es quien ejerce el gobierno. No fue en agosto, fue en febrero del año pasado, 26 de febrero, y aquí tengo en mis manos copias del acuerdo unitario marco. ¿A qué acuerdos llegaron? Que fue suscrito por las partes, y aquí está la firma del presidente Nicolás Maduro. Esto fue suscrito el 26 de febrero del 2018 en el marco de la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela, donde se acordó el apoyo a la candidatura del presidente Maduro a la reelección. Y entre otras cosas, aquí se plantea la necesidad de una política económica que sirva a los intereses del pueblo trabajador, que sirva a los intereses de la clase obrera, del campesinado, del movimiento popular. Y nosotros evaluamos en nuestro comité central y en nuestro buró político y sobre todo en nuestro comité central en la última sesión plenaria que efectuamos el último fin de semana de junio, evaluamos que la política económica que está desarrollando el gobierno no se corresponde con lo que estuvimos planteando. A su juicio, ¿cómo son las medidas económicas que está implementando el Ejecutivo Nacional actualmente? En esencia, las políticas económicas y las medidas que se vienen adoptando no favorecen la profundización del proceso, no fortalecen al proceso bolivariano de cambio. Fortalecen los intereses del capital, fortalecen a sectores burgueses, debilitan a la clase obrera, debilitan a los campesinos frente a los terratenientes, debilitan las posibilidades de que se desmonten los monopolios, se desmonten los grandes especuladores, se desmonten las grandes mafias económicas que están haciendo profundo daño a los intereses del pueblo. Hacen falta, nosotros hemos planteado, incluso hace un par de meses, le dirigimos una carta abierta al presidente Nicolás Maduro, insistiendo en la necesidad de discutir, de hablar, ¿ve? Y le insistíamos también en un conjunto de propuestas que tienen que ver con eso. También en política laboral, hay una ofensiva patronal. Los patronos privados y públicos están
violentando los derechos de los trabajadores. A propósito de la situación de los trabajadores actualmente en nuestro país, está en Venezuela ya una comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo. Hay un expediente abierto desde hace aproximadamente 10 años debido a denuncias que han implementado diversos empresarios en nuestro país de que el gobierno incumple alguno de los convenios estipulados en la OIT, que es un ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas. ¿Apoya ustedes esta presencia de la comisión de encuesta? Porque además dicen que viola porque el gobierno nacional no le consulta a los empresarios, no le consulta a los trabajadores sobre el aumento salarial, y también rechazan la intimidación y por supuesto la persecución que han tenido no solo con empresarios, sino también contra empresas. Mira, la OIT es un instrumento que en definitiva favorece al sistema capitalista en el mundo y responde a las tendencias que imponen los intereses de los grandes monopolios transnacionales. Es un instrumento no para favorecer las luchas de la clase trabajadora en el mundo, sino para adormecer las luchas. Y fíjate, hay violaciones en Estados Unidos, hay violaciones en Colombia, hay violaciones, pero utilizan como agenda política los elementos que se debaten allí. No es casual que Fedecámaras y grupos empresariales sean los que estén tocando las puertas de la OIT y pidiendo acciones. Nosotros consideramos que es aquí en Venezuela donde la clase obrera venezolana tiene que luchar, tenemos que luchar, ganando fuerza, acumulando fuerza en alianza con el movimiento campesino, con el movimiento popular, para producir una rectificación en política económica y política laboral. ¿Cree usted que actualmente el gobierno nacional protege a los trabajadores, tomando en consideración nada más que el sueldo mínimo es de 40.000 bolívares y alrededor un venezolano requiere aproximadamente de 100 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria familiar? Por eso que estamos planteando que tiene que haber, por ejemplo, una política salarial progresista, una política salarial que vaya dirigida a recuperar el salario real de los trabajadores y trabajadoras. ¿Y cómo se puede recuperar eso? Porque el gobierno insiste que es y no solamente culpa de los salarios, las Unidos. prestaciones sociales también destruidas completamente, la hiperinflación, la reconversión monetaria, los lineamientos que dictó el ministro Peñate, que son infames totalmente, lineamientos que van dirigidos a desaplicar las convenciones colectivas, a violentar los principios de progresividad e intangibilidad de los derechos laborales. Eso tiene que ser revertido, eso tiene que ser corregido. Por eso es que nosotros, junto al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, estamos planificando acciones, movilizaciones, porque es necesario luchar por los derechos de los trabajadores. Ahora le repito la pregunta, ¿el gobierno nacional viola entonces los derechos de los trabajadores actualmente? Los violentan los patronos privados, los violentan los patronos públicos, y el gobierno, a la medida que no toma medidas para frenar eso, se hace cómplice de esas violaciones. 7:32 de la mañana, les recordamos que estamos conversando con Pedro Euse, él es miembro y buró político nacional del Partido Comunista de Venezuela. Estamos conversando temas de actualidad nacional y también la situación de los trabajadores actualmente en nuestro país. Una pausa y en breve continuamos con más.